La ingenuidad y la ignorancia han sido grandes aliados en mi vida. Claro. Porque he llegado a lugares donde cualquiera me diría, Estás loco. Estás loco. Sí. Y la hice. De las cosas que más me han dolido en mi vida es la separación de mi papá. Pero más que mi accidente, más que cosas que sufrió después, posibles quiebras, fue la disolución familiar, fue algo que me golpeó mucho. Entonces, ¿usted quiere salir adelante? Sí, hágase cargo de su familia. Pero su familia de origen. Ayuda a su mamá, ayuda a su papá, o tome a alguno de sus hermanos que le está yendo mal y apadrínelo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista. Este espacio en donde hablamos de finanzas personales, de dinero, inversiones, emprendimiento y cosas entretenidas que nos sirvan para mejorar en todo lo que tiene que ver con este mundo de la plata y otras cosas más que están relacionadas. Y en esta oportunidad traemos a un gran invitado, muy conocido porque es un gran influencer y que en el último tiempo lo hemos visto también en este lado, entrevistando y haciendo muy buenas preguntas. Me gusta mucho su podcast, Somos Rentables. Hoy día traemos a Jaime Villota, socio de Sur Profundo y Somos Rentables. ¿Cómo está, don Sergio? Muchas gracias porque estés acá. Somos vecinos. Somos vecinos, ¿no? Exactamente. ¿De real vecino? Sí, pues de hecho, ahora que lo comentas, cuando me entrevistaron ustedes, claro, era por acá mismo. Pero estamos media cuadra. Media cuadra. Yo estaba preocupado por llegar tarde y doy 2 pasos y llego. Llegué tarde igual, pero estamos al ladito. Perfecto. Oye, Jaime, ¿por dónde parto? Siempre tenemos un formato, quiero hablar muchas cosas, pero partamos por el orden. ¿Cómo comienza tu vida laboral y que va avanzando al mundo del emprendimiento? Porque tú eres bien conocido en el mundo del emprendimiento y has contado muchas historias y te han entrevistado muchos podcasts, así que partamos por ahí para darle un orden, porque podemos hablar de muchas cosas, pero partamos por ahí. ¿Mi mundo profesional o las primeras veces que gané una luquita? Yo creo que las primeras veces que comenzaste emprendiendo, ganando tus primeras lucas. Mi primera luquita, me encantan estas entrevistas porque lo que hablábamos tras cámara, Sí. uno es terapéutico esto, porque Sí. te hace recordar los inicios y en esos recuerdos aparecen personas que ya no están en este plano, Sí. como mi papá, unos tíos, entonces como un lindo ejercicio para conectarnos. Sí. Con el pasado y sobre todo con personas que no están. Mi primera luquita era contando chistes, me acuerdo. ¿Contando chistes? Contando chistes en reuniones familiares. Y malo de haber sido los chistes. Pero me acuerdo que me hacía el chistosito, contaba unos chistes y como que tiraba la mano. Y como había harta gente, me acuerdo en Molina. En Perfecto. Molina, en una casa al frente de la plaza de Molina. Contaba unos chistes cuando llegaban mis tíos de Santiago, que eran como 4 veces al año, y me llenaba de monedas de 50 pesos, monedas de 10 pesos, cuando la moneda de 10 pesos valía. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí yo creo que era después de mi accidente, yo creo que tenía que haber sido a los 14 años, 14. Adolescente. Adolescente, muy chiquitito, juntaba mis monedas y nunca me olvidé la imagen de haber como tirado las monedas arriba de la cama y decir, wow. Y fue como muy rico tener monedas. Mi papá no me daban plata. En realidad, si me daban mesada, Ya. todos los lunes me daban una mesada que eran 350 pesos. Hablemos de inflación. Claro. Hablemos de inflación. ¿Qué te alcanzaba a comprarte en ese tiempo? Como para... No era poco. Ya. Era porque tú hablabas de la época dorada de tu papá. Sí, Ya, esta era como la época dorada de mi papá, que duró como 5 años. Ujú. Ya, eran 350 pesos de mesada. Perfecto. Que me duraron 3 veces porque me suspendieron rápidamente el colegio y mi papá me cortó la mesada. Ya. Pero cuando yo recibía estos 350 pesos, eran muchas monedas. Lo mismo que al contar chistes, eran muchas monedas. Claro. Y eran monedas de 5 pesos, monedas de 10 pesos, monedas de 50. La de 100, No que era difícil que alguien Claro. te diera era un sueldo una moneda de 100 pesos. Claro. Pero con la moneda de 5 pesos me compraba, suponte, un chicle. Perfecto. Un Claro. chicle. Claro. Dos en uno. Los 2 en 1 o un media hora. Un media hora, ¿de verdad los Sí, media sí, hora? por supuesto. Oye, yo no sé qué edad tienen ustedes, Sí. pero aquí nos vamos a ir a la antigua Roma. Pero Yo- con poquitas monedas hacíamos harto. Yo cuando cuento siempre historias de los 80, mi primera cuenta de ahorro, que es la cuenta dorada del Banco Estado, no sé si la conociste No la tú. conocí. Ya, pero esa era un clásico de esa época. Hoy día todas las cosas digitales, en ese tiempo era una libreta que uno tenía que llevarla al banco, porque en el banco te registraban el nuevo saldo.
Esa la sacaban los padrinos, me Sí. acuerdo. O con un tío, de Sí. repente, como le sacaba la cuenta. Sí. Y era una libretita Era una escrita a libreta. mano. Exacto. O sea, era como escrito con máquina de escribir y que con esa máquina de escribir te actualizaban el saldo. Y había una, me acuerdo, una roja y una dorada. Y yo tenía la dorada. Qué lindo Sí. recordar. Ya, pero nos podemos ir... Que sí. sí, terapéutico, Sí, man, sí, es sí. muy bonito. Sí. Pasan a ser en blanco y negro los Sí, recuerdos ya después de tantos años. Tenemos los dos, 47, Sí, 46. 46. Yo voy para los 47 ahora en agosto. Mi papá sale de la alcaldía de Molina y se queda con la concesión de la Copec de Molina, la única Copec Perfecto. de Molina, que en esos años que la había tenido, había hecho una fortuna. Perfecto. Y yo creo que mi papá pensó lo mismo y dijo, ahora yo hago la fortuna. Perfecto. Cuando en realidad fue otro cuento. Probablemente el negocio no hace al empresario, me refiero, el empresario es uno. Uno tiene que saber Claro. de flujo de caja, de créditos, de manejo, maniobras, relación con los socios, clientes, etc. Claro. Yo creo que la Copec es un buen negocio con Una buena administración. con una buena administración. Claro. Hizo de esa familia una fortuna. De mi papá hizo el gran fracaso de nuestra familia. Pero yo me daba cuenta que limpiando vidrios, los bomberos le dan unas propinas. Entonces le dije, papá, ¿yo puedo limpiar vidrio? Obvio. Y partí así. Yo creo que a él no le gustó mucho porque cada vez que yo iba, me llevaba yo las propinas. Claro. Pero era niño, Ya, era te la muy aguantaban. chico, me la aguantaban, Claro. 15 años. Claro. Y me ganaba 2 lucas, me ganaba lucas en la mañana, lucas en la tarde. Entonces estaba clarito, yo me iba sábado y domingo y en la mañana me hacía 1.000 pesos, en la tarde me hacía otros 1.000 pesos y eran 2 lucas. Y yo calculaba, y no era toda la mañana, eran como 3 horas y 3 horas, Claro. y eran 2 lucas diarias, si lo llevaba ya 30 días eran como 60 lucas, y yo rápidamente dije, chuta, ¿cuánto gana un bombero en esa época? Y eran como 60 lucas porque el mínimo eran como 60 lucas, para que Perfecto. vean. O 65.000 pesos. Claro. Estamos, Eso cuando yo tenía hace como 14 años. 30 años atrás. Claro. Claro. Me pueden corregir y Sí. era 80 lucas, no Claro. sé, pero no era más que eso. Claro. Y ahí me empecé a hacer mis primeras luquitas y al tiro empecé a ahorrar. Perfecto. Al tiro. Perfecto. Oye, Jaime, y bueno, ahí tú has contado en varias entrevistas un poco esa situación difícil que viene después con la situación de tu papá. Sí. Y ahí viene la educación, que es súper interesante tu historia, porque yo creo que siempre uno cuenta las cosas buenas, pero me encanta tu honestidad y contar que era un poco desordenado, pero una historia de sacrificio muy bonita. Así que ahí tú pasas, digamos, esa adolescencia y viene el momento de qué estudiar. ¿Y ahí qué pasa? Yo lo contaba en otras partes, Sergio. Yo no sé si es la realidad, yo creo que igual es la realidad de muchos, cuando solamente, yo no puedo hablar de la elite, pero de personas que son afortunadas, no necesariamente la elite, vamos a hablar de la elite familiar. Hay familiares hay familias que son, a pesar de que pueden ser de pocos recursos, son familias ordenadas. Uh-huh. Que tal vez no ganan muchas lucas y tampoco tienen grandes capacidades de ahorro, pero son familias que conversan. ¿Qué vas a hacer tú? Juntan las luquitas todos y ponen al talentoso en la universidad. Ya, en mi casa era tanto el caos y era tanto la guerra, porque había una guerra. Estábamos en estado de sitio, que lo he dicho en otras partes, por la quiebra de mi papá, por la relación familiar, por la posible separación matrimonial Claro. que se veía inminente. Que muchas veces el tema económico te lleva a situaciones muy difíciles también Sí. en el matrimonio, Sí. en relación con todo. Exacto, entonces yo salía del colegio y me iba a la trinchera. Y la trinchera estaba viviéndose en mi casa. ¿Por qué? Porque eran unos papás que estaban al borde de la separación, que era de las cosas que más me han dolido en mi vida, es la separación de mi papá. Pero más que mi accidente, más que cosas que sufrió después, posibles quiebras, fue la disolución familiar, fue algo que me golpeó mucho. Entonces, iba al colegio sabiendo lo que me tocaba después, que era la trinchera de estos papás que estaban a punto de separarse, de un papá que estaba a punto de quebrar, de una mamá que estaba tremendamente infeliz porque veía que su familia se les desmoronaba, con 5 hijos que todos tenían sus temas y todos tenían nuestros dolores y preocupaciones,
cuando teníamos que hacer, suponte los días sábados, ensayos de la prueba de actitud académica que se daban, yo decía, ¿qué es lo que hay ahí el sábado? No sabía ni lo que era. Ya. Pero si me hablabas de caos, trinchera, guerra, maniobras, de cómo sostener una familia, de cómo caer bien para que tu papá no se enojara, porque ya sabíamos lo que pasaba cuando se enojaba, de taparle ciertas cosas a tu mamá para que dejara de llorar un poco, de yo como hermano más grande, taparle cositas a mis hermanas para que, chuta, no les pegara tanto, era muy bueno. Yo para eso sí que era bueno. Pero para saber lo que iba a estudiar, Sergio, Claro. no tenía la menor idea. Era otro tu necesidad, en definitiva, en ese momento. Tú estás ahí por otro... Era sobrevivencia. Era absolutamente claro. sobrevivencia, y yo creo que a muchas personas y familias y niños les pasa, sin importar si son del barrio alto o del barrio bajo. Exacto. Son penas que no se hablan, que no se conversan, son tristezas y son gotitas de sangre que no aparecen en redes sociales, que no aparecen en un barcillo con amigos. Son cositas que cada uno guarda en su interior y que no te permiten avanzar. Pues en mi caso no me permitía avanzar en una posible profesión. Claro. No. Lo mío tenía para mí problemas más graves Claro. que iba a pasar en mi futuro. Entonces, me acuerdo una vez, Sergio, haberme acercado a mi papá y decirle, papá, tenemos que hablar de qué voy a hacer. Claro. Y era como, ¿cómo? Y tengo que haber tenido 17 años. Y esa fue la primera conversación que tuve yo con él. Jamás malo. Él también tenía sus guerras. Le digo, papá, es que yo veo que todos mis compañeros hablan constantemente de a qué vinieron al mundo, o para qué son buenos, qué van a estudiar. Y yo me acuerdo que estaba para abrir con una calculadora. Y claramente ya sé lo que estaba haciendo con esa calculadora, que era apretaba más restar que sumar. Claro. Y me dice, sí, pucha viejo, ¿tú en qué me veis bueno? Ya. Esa fue como... Por eso digo que es muy lindo estos ejercicios, Sergio. Y él estaba sentado en un sillón en su pieza y le digo, papá, él se gira y le digo, viejo, ¿para qué soy bueno? Y como que suspiró, dejó su calculadora y como que tuvo que meterse en mí o ponerse como ser papá de mí. Y me acuerdo, me dijo, para los negocios. Y yo juraba. Y yo por dentro decía, yo quiero estudiar publicidad. Me acuerdo. Pero ya, publicidad. No, me dice, tú eres bueno para los negocios. Y debías estudiar. Y yo, pobre viejo, yo creo que se le tiró una mochila gigante. Claro, porque probablemente esa conversación para él era difícil porque no podía darte una respuesta y apoyarte en ese momento. A mí me pasó algo parecido, de hecho. ¿Cómo fue? Sí, porque también mi papá, justo en la época que yo iba a estudiar, justo también cae en una situación económica muy difícil y también era para él imposible financiarme la universidad. Y tuvo el apoyo de un tío. Y mi tío fue el que finalmente me apoyó en esa primera etapa y fue una gran salvación para mi papá. Pero yo me pongo en los zapatos de mi papá y tiene que haber sido tremendamente doloroso no haber podido darle la educación a un hijo en ese momento. Que aparte que no es como el próximo año, no hay futuro. No tengo, no puedo y veamos cómo se arregla la cuestión. ¿Cómo ese tío era hermano de tu mamá o de tu papá? De mi papá. ¿Mayor o menor? Mayor. Que lo apoyó harto a él siempre en su etapa más compleja. Un gran apoyo siempre. ¿Cómo se llama él? Roberto. Y Roberto dijo, Sergio, quiero hablar contigo. ¿Cómo fue ese minuto? No, mi tío lo apoyó a mi papá. Le dijo, yo me pongo, yo asumo esa responsabilidad en definitiva en ese primer año. ¿Y él pagó tu universidad? El primer año. Porque bueno, aquí pasamos a otra etapa que yo fui papá muy joven. Entonces yo cuando me entero, en el segundo año de universidad, que iba a ser papá, dije, yo acá me pongo las pilas y yo me hago cargo. Y ahí, justo yo tenía buena pega, porque yo ponía música en ese tiempo, entonces se dieron todas las condiciones como yo poder asumir esa responsabilidad. Pero se te vino la universidad y ser papá. Sí, universidad, papá y trabajo. Y eso fue a los 20 años, 19 años. Y ahí partió. Y ahí partió el imperio. ahí partió una bonita etapa que fue hacerlas todas. Y como a ti también te pasó, porque en definitiva tú también, yo me acuerdo de la entrevista, estudiaste vespertino. Vespertino. Yo también. ¿Qué vespertino dónde? Contador editor en la Católica del Paraíso. Yo en la Católica del Maule. Perfecto. Cuando fueron ex pontificia en algún minuto. Todos los que salían de estas católicas eran... Sí. El diploma salía de pontificia. Sí. ¿Y estudiaste contabilidad? Sí. ¿Y se te hizo fácil? ¿Te gustaba? Yo creía que no me gustó, pero seguí, me costó terminar
y nunca ejercí. Nunca ejercí como contador auditor, cosa que sí me ayudó mucho posteriormente. Pero nunca ejercí. Y nunca fue la carrera que pensaba otra cosa de la que terminó siendo. Y me ha ayudado mucho en mi carrera profesional, pero nunca ejercí como tal. ¿Qué significó tu tío Roberto después en tu vida? No, tremendo, porque si no, no ese, o sea, esas son las cosas que ocurren que hacen la diferencia, porque al final, si no hubiese sido por él, probablemente no sé qué hubiese pasado ese primer año, quizás cómo termina la historia, porque esa bifurcación que muchas veces pasa, que son una decisión, una conversación, un hito, eso hace la diferencia para muchas cosas después, que yo muchas veces hablo de esto también, de que uno muchas veces no toma decisiones, las decisiones te tocan a ti y tú te vas armando un camino a partir de una decisión que aparece de la nada. Solo para terminar este punto, pero en honor a tu tío Roberto, que ella murió, falleció. Falleció hace pocos años. Un poquito después de mi ¿De papá. tu papá? Sí, de hecho. ¿Y era un viejo que era generoso con su familia? Sí, totalmente. ¿La cuidaba? Viejo jodido, pero muy, muy lindo. ¿Generoso? Sí. Ay, que me gustan esas historias. Hay que ser generoso en la vida. Sí, totalmente. En algún minuto, Sergio, en un video, me acuerdo, dije, ¿usted quiere salir adelante? Sí, hágase cargo de su familia, pero su familia de origen. Ayuda a su mamá, ayuda a su papá, o tome a alguno de sus hermanos que le está yendo mal y apadrínelo. Es que yo no puedo ya con mis gastos. Ah, como tú que dijiste, una vez que fui papá en el segundo año, era como la responsabilidad tan grande, Sí. porque va involucrado el amor, Sí. que no hay plan B. No, tal cual. No hay plan B. Sí. Es como una madre soltera que tiene que sacar adelante a sus hijos. Esa fuerza es enorme. Es enorme. No hay ni una madre soltera que ese weón se arrancó, se fue, la dejó sola. Esa madre saca adelante a ese hijo. Sí. Ya, esto es lo mismo. Cuando tú ayudas a un familiar y de verdad te lo echas al cuerpo, o tienes un hijo, no hay forma que te vaya mal. Que es como, ten responsabilidades, weón. Sí. Ten responsabilidades. Sí. Yo he visto cabros que hoy día están en Tailandia haciendo contenido y luego nos dicen, no, sí, estoy aquí tratando de encontrar mi ser, quiero entender a qué viene el mundo, pero ya lo voy a encontrar. ¿Qué responsabilidad tenéis vos, po, weón? Si te pasan hasta la plata. Me dan ganas de pescar a ese papá y decirle, córtale todo, po, weón. Déjalo solo. Sí, Déjalo claro. solo y chántale un hermano, weón, Claro. que se haga cargo de su hermano chico, weón. Claro. Ahora, te responsabilizas de tú y yo me empiezo a calentar, weón. Esto aflora heridas, pero aflora el sentido de estas generaciones, weón, que yo también a mi hija le doy mucho, también a veces pienso que es como, te voy a cortar todo y más encima te voy a dar la responsabilidad de cuidar a tu abuela, weón. No tengo idea, pero ten responsabilidades. Y si fallas, se muere alguien, weón. Y eso, lo único que va a lograr es que esa persona llore un buen tiempo, tirite de nervios, pero ya te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Sí, absolutamente. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Oye, que me caliento, Sergio, perdona. Está bien. Oye, ya, vamos en esa etapa difícil de elegir una carrera y tú estudiaste Administración de Empresas. Administración Universitaria de Empresas. Perfecto. Eran títulos más marqueteros. Hoy día entiendo que era un nombre más marquetero para que elijan esa carrera, claro, y no la de la universidad al lado, que era solo Administración de Empresas. Perfecto. Marketing. Perfecto. Y ahí tú trabajabas y estudiabas. Trabajaba y estudiaba. Tenía 2 trabajos. Okay. Yo trabajaba de lunes a viernes en la ferretería Toral. Perfecto. En el despacho de la ferretería Toral, con un overol. Me acuerdo perfecto cuando los fui a pedir pega al tío Guillermo Toral. Y le digo, tío, deme pega, por favor. Después de haber tenido una conversación muy profunda con mi papá, de un despertar enorme, donde después de 6 meses yo salgo del colegio. ¿Qué voy a hacer ahora en mi vida? Mi papá no dijo nada. Me dejó un viejo muy lindo. Mira, mi viejo, lo he dicho en otros lados, mi viejo era pesado. Cuando andaba era pesado y nos llegaba a su cachamal. Pero cuando nosotros cumplimos
O cuando yo cumplí 18 años, mi papá fue lejos mi mejor amigo, lejos el mejor consejero. Nunca dejé de recibir un llamado cada 2 días de mi papá para saber cómo yo estaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mi papá fue el pedazo compañero. Trabajé con él, lo apoyé. Tenía 3 trabajos, no 2, 3. Ahora me acuerdo. Y le conocí su vida entera. Fuimos grandes amigos. Así que cuando me dicen es que tú no entiendo por qué lo perdonas. ¿Por qué lo perdonas después de cómo fue de duro contigo? Tendrían que conocer todas las conversaciones que tuve yo y tendrían que ver las imágenes cuando yo llegaba llorando, pidiéndole ayuda a mi papá y mi papá me abrazaba y me contenía. Y eso yo no lo cuento porque es cero viral y eso no le va a gustar a nadie y va a tener 2 views. Y cuando lo subió, a nadie le interesa. Y es como, supieran como lo bacán que fue mi papá. Fue penca, pero supieran lo bacán que también fue conmigo. Y en ese minuto yo tenía 3 trabajos. 1, Ferretería Toral. De lunes a viernes trabajaba en las mañanas. Perfecto. Me pagaban 60.000 pesos mensuales. Sueldo mínimo. Es que en esa época, cuando yo ya trabajaba, el sueldo mínimo creo que estaba en 120. Claro, pero como trabajaba media jornada era menos. Eran 60 lucas. Perfecto. Yo trabajaba, pero se trabajaban 48 horas, estoy mal. ¿Eran 48 Puede horas, ser. Sergio, no? Puede ¿Sí? ser. Sí, o 45. Creo que 48, Puede igual, ser. porque se trabajaba Puede los ser. sábados. Sí, puede ser. Eso es lo que trabajábamos nosotros, pues, chiquillos, 48 horas. Ahora andan con 37, weón. Puta, era Vacaciones libres. Vacaciones libres, home office, weón. En los 80 home office. Lo he dicho a un viejo, weón. A un viejo, que nosotros somos provincianos. Oiga, me da home office primero que home office. No. Y el otro no trabajar desde mi casa. Otra época. Otra época. Bueno, obvio que era presencial. Yo entraba a las 8:30 y salía a las 1:30. Ferretería Toral con mi overall en el despacho. Tremenda época. Maravillosa, recuerdo honores al tío Guillermo Toral, que era el dueño gerente, a Víctor Hugo Sepúlveda, mi primer jefe, de ahí de Rauco, a Félix Bravo, un gran amigo que hice yo en la ferretería, gente que claramente no venían del mismo mundo que venía yo, pero me mostraron el resultado del trabajo, me mostraron la humildad, me mostraron la sencillez, me mostraron el valor de un plato de comida sencillo, que la pantruca, que probablemente nadie la conozca, que la pantruca es de los platos más ricos cuando uno tiene hambre y no tiene que comer, y cuando es con humor, cuando es con cariño, un plato de pantruca en una mesa bien arreglada, con gente linda, era preciosa. Y esas cosas me tocaba vivir con estos Félix Bravo, con estos Víctor Hugo Sepúlveda, que eran mis compañeros de pega en la ferretería, y me mostraron un mundo maravilloso que yo no conocía porque venía de una burbuja que me imposibilitaba ver lo maravilloso que te entrega la sencillez. También las tardes le ayudaba a mi papá. Perfecto. Mi papá tenía un negocio que era de sal. Okay. Compraba sal del norte. Se envasaba en el norte, la mandaban a Curicó y mi papá salía a vender sal. Perfecto. Llenaba de sal una camioneta Dakota, ¿qué año de haber sido? Año 90, me acuerdo, una blanca. La llenábamos con 1.250 kilos. La camioneta era para 750 kilos. Quedaba así, sí, Sergio Juan. Sí. Y salíamos. Y teníamos que vender los 1.200 kilos. Wow. ¿Por qué? Porque mi papá se ganaba 50 pesos por kilo. Perfecto. Si vendía los 1.200, se ganaba 60 lucas diarias. Claro. Y con esas 60 lucas diarias le daba nos daba todo. Nos daba para comer, para pagar las deudas y para sobrevivir. Claro. Entonces yo en la mañana trabajaba en la ferretería, en la tarde iba a cargar al tiro la camioneta de mi papá, se la cargaba con 1.200 kilos. Tremendo ejercicio. No me gustaba que la cargara él. Me daba mucha rabia ver a mi viejo, que quizás haya tenido 47. Claro. Pero no me gustaba que la cargara. Yo se la cargo a mi papá. Yo le cargaba la camioneta y salíamos a vender. Y nos íbamos a poblaciones. Nos íbamos a Talca, San Clemente, a Nancagua. Nunca llegamos a Rancagua, pero Nancagua, San Fernando, Santa Cruz. Íbamos a las panaderías. Y las panaderías consumen mucha sal. Claro. Porque consumen 1 kilo por quintal. Por quintal es 1 kilo. Entonces, nosotros cachábamos rápido, claro, panadería grande, 500, que hacían 500 quintales mensuales, nosotros le vendíamos 500 kilos. Perfecto.
Y así íbamos vendiendo y nos íbamos riendo mucho. Yo conocí el otro lado de mi papá, un tipo muy simpático, muy bueno para contar historias. Me contó toda su vida. Le pregunté todo lo que tenía que preguntarle. Papá, ¿cuál fue tu primer amor? Papá, ¿qué hablabas con tu papá? No hablaba nada, Claro. hijo, porque se murió cuando tenía 3 años. Chucha de veras, pero ¿qué hablas ahí con la Ita, su mamá? ¿Te enojabas con ella? ¿Cuál era tu plato favorito? Papá, la primera vez que te enamoraste, ¿cómo eran tus cartas de amor? Cuando conociste a mi mamá, ¿cómo fue? Mi papá me contó su vida entera en esos viajes, vendiendo sal. Nos reíamos, Sergio, porque teníamos que venderla. Nunca volvimos con 1 kilo de sal en la camioneta. Había que vender todo, Es como que fuera. es que había que vender, y al contado. Claro. Y al contado. Había que vender todo. Y ahí aprendí a vender. Claro, claro. Ahí hay una meta importante tuya. Oh. Que finalmente, bueno, claramente la visión de tu papá, negocios, venta. Y la venta que ahí aprendiendo muchas cosas que hasta el día de hoy lo aplico. Bajaba la bolsa de sal y iba al almacén o iba a la panadería. ¿Quieres sal? Entendí el valor de ser un proveedor, de ser amable, de ser simpático. Quiero un kilo de sal. Perdón, eran bolsas de 10 kilos. ¿Quiere sal? La panadería, sí, a ver, deje tocarla. Oiga, esta llega a ser dulce de salá. Ja, ja, ja. A la otra vuelta me la paga. Vamos a probarla. Abríamos, observe, la tirada. Y ahí suponte, claro, yo abría una bolsita, la tiraba, mire cómo cae. Como si fuera la sal especial. La soplaba, no queda nada. Mire, con la luz, mire cómo brilla. Entonces le daba valor a la sal, Claro. Y decía, tiene razón, es buena. Es sal, weón. Claro. Y así vendíamos, lo pasé muy bien, es maravilloso. Nos reíamos mucho, Sergio. Me reía mucho en la ferretería, me reía mucho con mi papá. Y los fines de semana, sábado y domingo, era coach de rugby del country de Zapallar de Curicó, donde partía en la mañana y terminaba en la tarde. Y le hacía clases de rugby a los niños de Curicó. Sacamos tremendos jugadores que después jugaron en la selección nacional en los Cóndores, eran de este porte cuando jugábamos, y fue maravilloso. En la ferretería ganaba 60 lucas, con mi papá claramente no ganaba nada, Claro. y como coach de rugby ganaba 30.000 pesos mensuales. Mira. Y eran 8 días al mes. Así hacía 90 luquitas. Y ahí estás estudiando también. Así es, 55.000 pesos costaba mensualmente la carrera, que había que ponerla. Perfecto. A veces me ayudaba mi papá también cuando no Ya, me daba. Claro. Ya, pero igual gran parte te la financiaste tú. Sí, me la financié yo. Perfecto. En las matrículas aparecía mi papá de repente cuando había que pagar esas 80 lucas y yo no las tenía, mi papá ahí aparecía. Perfecto. Oye, tu historia también es muy interesante respecto a pegarte este salto ya más corporativo. Estamos avanzando. Y es esto que me llamó mucho la atención, que tú no eras el perfil, no eras el tipo, no eras el que en una empresa como Cencosud llegaran, oye, por favor, traigamos a este gran personaje. No, tú no eras, pero lograste hacer una carrera corporativa muy importante y llegaste a instalarte en una agencia comercial y corporativa sí. de una gran empresa como Cencosud. Sí. Cuenta un poquito qué pasó ahí, esa parte. Nos vamos a saltar Estados Unidos. Sí, bueno, pero es que si no estaríamos 5 horas, claro. Sí. Pero vamos a hacer entretenida esta historia de Cencosud con cosas que yo nunca he contado. Van a haber varios culpables aquí. Yeah. Pero van a haber culpables motores. Personas que hicieron cosas, hicieron que me dolieran ciertas cosas que fueron el motor para que yo llegara muy lejos. Se lo he dicho 100 veces, lo voy a nombrar, que lo quiero mucho. Jaime Soler. Perfecto. Jaime Soler, quien fuera... Vamos a volver a tomar agüita. No por emoción, esto es por ímpetu. Es para ponerle más tensión. Más tensión. A la importante historia. Es la tensión en la historia. En el storytelling hablan de la intriga. Al final les contaré quién fue. No. Vamos a partir al tiro quién era. Cuando yo era chico, veraneaba era invitado en los veraneos siempre. Siempre. Mi papá no tenía en esos años dónde poder veranear. Y en la época ahora íbamos a Yico. Al lado de Ichuquén, precioso balneario, muy lindo. Pero en la época después que no fue mal, yo siempre fui hijo invitado. Y ahí el Tuto Soler, Cristian, me invitaba todos los veranos a Ichuquén, lago Ichuquén. Perfecto. Está guau.
Y aparte que a los Soler en esa época les iba súper bien, era una preciosa familia, siempre tenían todos los juguetes, que lancha, que Windsor, que moto de agua. Hoy, bueno, era ir a Disney. Fantasylandia. Compadre, era Fantasylandia, esa weá. Muy entretenido. Y llegaba un primo de Santiago llamado Jaime Soler. Y este Jaime Soler para nosotros era nuestro ídolo. Más grande, alto, bueno para nadar, un crack. Ya estudiaba ingeniería comercial en la Chile, me acuerdo. Yo era como, oh, llegó el pelado. Llegaba el pelado y se revolucionaba. El pelado, después de salir de la universidad, entra a Falabella. Puede haber hecho otra carrera, pero para nosotros entró a Falabella. Y en Falabella era el comprador de ropa. Y era como, oh, el pelado. Estamos hablando que yo veraneé 60 años con los Soler. Entonces vi todo el recorrido de Jaime. Llegaba Jaime y yo lo admiraba. Y fue creciendo Jaime en Falabella hasta llegar a gerente como de vestuario masculino en Falabella. En esa época yo estaba en Estados Unidos probablemente, pero yo siempre le seguía la carrera. Y un día me entero, yo estando en Chile, estando en Santiago, ya trabajaba, de que Jaime asumió una gerencia muy importante en Cencosud. El pelado asumió una gerencia. Y yo, no patudamente, porque nunca me he considerado patudo, nunca, jamás. Le mando un mail. Me consigo el mail, jaime.soler, o era jaime.soler@paris.cl. Me lo entregó el tuto, su primo hermano, y le mando un mail. Hola Jaime, ¿cómo estás? Soy Jaime Villota. ¿Existe la posibilidad de que me dieran una oportunidad en Cencosud? Lindo, precioso. Ingenuo. La ingenuidad me ha servido. Claro. La ingenuidad y la ignorancia han sido grandes aliados en mi vida. Claro. Porque he llegado a lugares donde cualquiera me diría, Estás loco. Estás loco. Sí. Y la hice. Sí. Te lo juro. Ya. Y le mandó un mail, Jaime, ¿existe la posibilidad de que tú me des trabajo, me des la posibilidad de una entrevista? Y él muy amablemente me contesta y me dice, Jaime, ningún problema, mándame tu currículum, pero cuéntame qué estudiaste y dónde. Y yo le digo, obvio, yo estudié administración de empresas y ni siquiera me había titulado, porque me faltaba un ramo. Yo estudié administración de empresas en la Católica del Maule, ojo, vespertino, como tirándole un bullet, así como, y soy bueno. Claro. Como diciendo, claro, este bueno es trabajador, todo. Dice, pucha, Jaime, lamentablemente no calificas. No eres el perfil de esta empresa. Nosotros generalmente contratamos a personas que vienen de la Católica, del Adolfo, incluso yo que soy de la Chile, estoy ahí como... Así que lamentablemente no. Y yo dije, chucha, me dolió. De verdad, sí, me dolió. Me dolió mucho, 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 porque era mi ídolo, porque me decía que no mi ídolo. Y me dolió mucho. Me pegó muy fuerte. Y generó en mí un motor muy grande también. Yo empecé a trabajar, estuve en un call center de la Católica del Maule, call center. Perfecto. Hola, buenas tardes. Sí, su hijo, ¿qué edad tiene? 13 años. ¿Y ha pensado que estudiar su hijo? Tiene 13 años. Aquí en la universidad le podemos entregar alternativas y eso vendíamos, weón. Y les vendía. Y los viejos aseguraban su futuro un cabro, weón, 5 años después. Wow. Después de eso me fui a Laborum. De Laborum me fui a Boomerang. Después pasé a una corredora de seguros muy grande. Cuando trabajaba, me ofrecían 100 pesos y yo me cambié de pega. Perfecto. Entonces yo duraba 3 meses. 2 meses. Eso lo tiene más de las generaciones más actuales. Eso lo tienen actuales. Oye, pero me ofrecían 100 pesos más el que yo me iba. Era pero mercenario, weón. Y trabajaba mucho. Y un día, en un cumpleaños de Patuca, los curicanos van a saber quién es, los molinenses van a saber, de Patuca, había una persona llamada Flavia Artus, ingeniera comercial de la Católica, que trabajaba en Cencosud. Estuvimos en un cumpleaños, ella se mató de la risa todo el cumpleaños porque a mí me gusta tirar talla, díganme florerito, como quieran. No pasaron 2 días después y la Flavia me llama y me dice, Jaime, me gustaría hablar contigo. ¿Qué cosa? Están buscando un cargo en Cencosud y nos dan con el cargo. ¿Por qué? Porque formaron un área de venta empresa y gift card, que eran productos que había que venderse en la sala. Todos los productos de Cencosud vendidos a la empresa, un B2B, había que ser vendedor, y también un área de gift card que era de beneficios. Había que venderle a las empresas, había que ser vendedor. Y Cencosud no tenía vendedores, tenía compradores. Perfecto. Ese era su... en las oficinas centrales... Era un gran skill, era una gran... O sea, era una habilidad que estaba muy desarrollada. Muy desarrollada. Cencosud tenía los mejores compradores de Chile, pero no tenía los mejores vendedores. Porque no lo necesitaba. Pero para venta empresas sí. Y la Flavia, la Pollito, dice, Jaime, y yo creo que tú, weón, eres muy bueno vendiendo. Ay, Pollito, muchas gracias. Y yo creo que te entrevisten. Pero tú no calificas, weón, pero por ningún lado.
chuta, pollito, yo voy a hacer entrevista y la rompo. Ya, yo te saco la entrevista. Y pagaban más, po, weón. O sea, Claro. lo que me interesaba a mí era que pagaban más. A seguir avanzando la carrera Pero, laboral. pero estaba Jaime Soler ahí. Estaba Jaime Soler en Cencosud. Y había Seguí ahí. en el fondo de tu corazón una espinita. Una espinita que después la conversamos. No, un crack, Jaime, weón. Yo lo quiero mucho, lo entrevisté y lo veo siempre. Sigue siendo mi ídolo, weón. Admiro todo lo que hace ese weón. Todo lo que hace ese weón es seco, weón. Impresionante. Y me mando el currículum y se lo mando y le llega a un Gabriel Sad. Hoy, gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, que vamos a partir con un podcast que se llama Como Tan Weón, sobre no éxitos empresariales, sino cómo fui tan weón de haber hecho eso. Yeah. Le llega mi currículum, un currículum muy precario. Yo venía de un reality, en el currículum, la foto que yo puse era una foto que me habían sacado del reality, yo con un bigote así, no, si era muy ordinario, weón, lleno de faltas de ortografía, no estaba ni siquiera centrado. Le llega este currículum a Gabriel Sad, que ya era comercial del Adolfo, tenía una subgerencia, ya tenía un diplomado en el cuerpo, un tipo hiper formal, y dice, no, esta guay yo no lo puedo entrevistar. Y le Pollito, por favor, entrevístalo, es que esta guay es indecente. Voy a la entrevista, fueron 2 personas, Gabriel Sad, Caro Fernández. Gabriel me dice, es un desastre este guay, no hay ni una posibilidad, no tiene ningún tipo de habilidad o perfil para Cencosud, no es Cencosud. Y la Caro Fernando dice, oye, a mí me cayó bien. Chuta. El Pollito Artus, pues yo cómo me fue mal, te fue súper mal, diste una muy mala entrevista. Ay, conchaleco, no puede ser. Pero, como le caíste bien a la Caro Fernández, va a hablar con el gerente, habló con el gerente, y el gerente dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero conocer. Yeah. Gabriel Salinas. Jaime, te van a dar una segunda oportunidad, anda preparado. Y yo dije, ya. Yo entendí en qué me equivoqué en esa primera entrevista. Claro. Llegué demasiado vendedor, y estos güeyes no están acostumbrados a los vendedores. Claro. Voy a la segunda entrevista con Gabriel Salinas y voy... Impecable. Gabriel Salinas dice, este cabrón es lo que necesitamos, venga para acá. Y yo y una vez que entro a Cencosud, yo sabía que estaba Jaime Soler, él ya estaba asumiendo, estaba Lawrence Goldborn en ese minuto, que después pasó Daniel Rodríguez, que en paz descanse, después tomó el CEO, fue CEO Jaime Soler, pero Jaime ya tenía un cargo muy importante en París y era gerente de París. Cuando yo entro, yo tomé un compromiso mío, personal. Primero, lo voy a romper. La voy a romper. Segundo, Jaime no va a saber que existo. Claro. No va a tener idea. No me va a ver. No va a saber de mí. Pero va a llegar un minuto en que sí va a saber de mí, pero va a ser profesionalmente. Claro, por tu mérito. Por mi mérito. Ese fue mi compromiso. Y lo otro, que el segundo, el tercer día, yo dije, yo me como Cencosud adentro. ¿Por qué? Porque eran todos muy correctitos, porque eran muy correctitos, eran bien light en ciertas cosas, con los horarios un poco, y eran muy competitivos, muy competitivos. Y eso a mí me encantaba, porque quien trabajaba más, claro, le iba a ir bien. Claro. ¿Qué empecé a hacer yo? A llegar más temprano que mi jefe. Claro, era seguir compitiendo, sí, pero en tus términos, que era el rigor, el trabajo, sí, sacarte la cresta. Sacarme la cresta, Sergio. ¿Y qué hacía yo? Llegaba muy temprano, muy calladito, y yo lo que hacía era trabajar en lo que yo era bueno, vender. Perfecto. Me empiezo a destacar, me empiezo a ir muy bien, me hago cada vez más amigo de Gabriel, le empiezo a demostrar al resto que esta persona con esta personalidad, en realidad en la oficina no era tan así, era muy trabajador, y yo empiezo a ascender. Y empieza a pasar algo muy bonito, que una vez me acuerdo una escena, yo estaba trabajando, muy concentrado, y de repente aparece Jaime Soler, caminando era Don Horst, Jaime Soler, y no sé si era Manfred, que era el hijo, o había otro gerente, en unas planas libres que había en Cencosud, y de repente me mira Jaime Soler y dice, ¿Villota? Yo me acuerdo, giro y le hago así como... Y se quedó así como con ganas de conversarme. Y yo solamente le hice... Y seguí trabajando. Por 2 razones. Uno, esa persona a él jamás lo voy a molestar. Él jamás va a saber que yo existo internamente hasta que se lo muestre profesionalmente. Y por dentro, yo decía... Me dolió lo que me hiciste, y aquí yo te voy a demostrar. Yo te voy a demostrar con hechos que de repente una persona que no estudió lo que tenía que estudiar o que no era, puede ser mejor que incluso los que se supone que eran buenos. Y yo me acuerdo que le llegó un comentario al Tuto Soler
Y Jaime dijo, jamás me imaginé que Jaime iba a entrar a Cencosud. Y lo otro, jamás me imaginé que Jaime iba a ser tan profesional que no me huevean, apenas me saluda. Y así fue. Hola, chao, hola, chao. Y el weón queda como, ya, pues, weón, si nos conocemos desde niño. Claro, no hay para qué. No hay para qué. Cuento corto, hice mi carrera, me ofrecen una gerencia en la H, después de 4 años en COSUD, donde yo ya era gerente de venta en el área de venta empresa. Muy linda empresa, muy linda área, liderada por la Claudia, que sigue ahí, preciosa área. Me voy a la H, ahí es donde mi papá me dice, no te vayas de Cencosud. Papá, me están ofreciendo una gerencia con secretaria, con oficina. Bueno, yo estudié administración de empresas en la Católica y todavía no me titulo. Claro. Mi papá dice, no, yo creo que no es buena opción. Me voy, mala mía, me pegué muchos anticuerpos en la H, llegué, pero retail, Claro. vomitando retail, cuando la H es una empresa súper tradicional. Generé muchos anticuerpos y dije, aquí voy a rebotar. Y hago una maniobra, Sergio, para volver a Cencosud y me funciona la maniobra. Y a los 4 meses, esa maniobra fue preciosa. Fue, pero de artista para volver. A ver si la cuento algún día. Y vuelvo, pero volvía solamente si Jaime Soler firmaba la carta de aceptación. Porque quien se va de Cencosud por algo se fue. Claro. Y si después de 4 meses quiere volver, le tenía que llegar al CEO si entra o no entra. Claro. Y un día en el pasillo me dice, Villota, ¿volviste a Cencosud? Sí, yo firmé esa carta. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. La devolución de la mano. La devolución de la mano. Por eso lo quiero tanto, porque ahí seguí trabajando. Claro, porque igual eso ya era otra condición. Oye, Jaime, a ver, ya estamos en esta etapa. Hemos hablado harto y no nos queda tanto tiempo, pero me parecen 2 cosas que son importantes dentro de toda tu historia. Y una pregunta bien filosófica, amplia, en todo esto. A ver, antes de esa pregunta, que es más importante, la vamos a dejar para más adelante. Tú después sales nuevamente y te decides a emprender. Sí. Y ahí viene todo el mundo del emprendimiento, achoclonado, fracaso, muchas historias de emprendimiento. Y hoy día tu gran sello, probablemente. Tienes un libro y te has posicionado como alguien que habla mucho del emprendimiento. Cuéntame un poquito, más allá de los fracasos, que quizás esa es la parte más conocida tuya, ¿cómo viene esa vuelta ya a lo que hoy día es Somos Rentables, Subprofundo, que es la parte bonita de la historia, que es la parte más reciente, y qué cosas pasan ahí y cuáles son los hitos importantes para reconvertirte de cierta manera? La primera fue la pandemia. Nosotros teníamos Achoclonado, una cadena de comida rápida que está con una capilaridad nacional. Teníamos 2 locales en Perú, franquiciados, íbamos para arriba, teníamos aperturas todos los meses. Antes de la pandemia habíamos hecho y comprado 6 nuevos módulos en 6 nuevos puntos, íbamos a tener 60 y se nos venía la época de oro, pero llegó la pandemia y esa pandemia nos hizo replantearnos todo y tomar una decisión de no quebrar. Perfecto. Y eso fue brillante sobre todo por mi socio, por Matías, que todo indicaba que íbamos a quebrar, pero aprendimos los dos a maniobrar el flujo caja, a hacernos expertos en flujo caja y no quebrar. Hoy en día Achoclonado creo que ya está para los 60 puntos de venta, vende el doble de lo que vendía cuando yo estaba y es pedazo de cadena de comida rápida con 6 nuevas marcas. Perfecto. Vende mucho más y la están rompiendo, pero eso fue a punta de maniobra de flujo caja y en ese minuto decidí hacer redes sociales. Esa fue mi reinversión. Pesqué el celular, me da vergüenza al principio, pero yo necesitaba llevar plata, comida a la casa, pañales para la casa. Partí haciendo eso y ahí empezó a aparecer ciertas cosas muy lindas, porque empiezo a hacer redes sociales. Me veía una persona que se llamaba Matías Zulueta, conversaba mucho con Pancho Ackerman. Y ya conversábamos, porque con Pancho me llevaba a la delantera en seguidores y me llevaba a la delantera en tiempo. Había partido un poco antes que yo, pero hacía muy lindo contenido. Todavía sigue siendo. Con Pancho se conocieron por redes sociales. Ya, perfecto. Y ahí conversamos y dijimos, ¿por qué no nos juntamos físicamente por la pandemia? Claro. Pero hablábamos mucho. Y una oportunidad que nos pudimos juntar, dijimos, Jaime, yo quiero hacer una academia educativa financiera. Claro. Y le dije, pucha, me encantaría hacer una academia de emprendimiento. ¿Cómo la podemos hacer? Y
y Pancho me dice, Francisco Ackerman, yo conozco una persona que ya sabe hacer academias, que se llama Matías Zulueta. Perfecto. Que sabe de Hotmart, ya tiene una participación de una empresa que graba, que Camaradictos. Entonces, yo creo que Matías podría ser un gran socio si nosotros queremos hacer esto. Y partimos los tres con un emprendimiento llamado The Power Challenge. Claro. Y me acuerdo que había otra persona, Rodrigo Levín también, que se sumaron a esto, donde había que hacer cursos de educación financiera y cursos de cómo comprar departamentos. Y así partió. The Power Challenge, hicimos unos cursos y después se llamó The Power Challenge. The Power Challenge tenía un nombre antes. Challenge Inmobiliario. Y partimos con el Challenge Inmobiliario y después de Power Challenge. Y entre los cuatro formamos una plataforma educativa que vivía en Hotmart. Y así yo conocí a Matías Zulueta, éramos socios con Pancho. Y un minuto donde yo dije, ¿sabes qué? Con Matías empezamos a conversar. Oye, ¿sabes qué? Podríamos hacer otras cosas, Jaime. ¿Qué cosa? El mundo inmobiliario me encanta, a mí también. Hoy tú eres bueno para vender, yo soy bueno de marketing. ¿Pero tú ya estás con Subprofundo? No. Ah, todavía no. Ahí nace. Ahí nace. Ah, ok. Y ya. yo no ganaba un peso y le dije, Matías, yo tengo que... The Power Challenge están dando. Claro. Con cueva da para pagar la operación. Claro, hay que parar la olla. Hay que parar la olla. A mí dice, pucha, es que a mí se me ocurre una idea de hacer juntos y hagámoslo. ¿Qué cosa? Oye, ¿por qué no nos dedicamos al mundo inmobiliario? No, perdón. ¿Por qué no es lo que hoy día somos rentables? ¿Por qué no levantamos plata y esa plata nosotros la colocamos en distintos instrumentos y eso hacemos un spread? Si levantamos al súper niños también, si levantamos al 0,5 y colocamos al 1,5, costo fondo 0,5, colocamos al 1,5, nos ganamos 1. Y hay instrumentos seguros que te estén entregando 1,5, sí, en BTG están entregando. Ya. Perfecto. Ya, pero yo si me meto en esto tengo que vivir y no tengo sueldo. Y ahí Matías me dice, ¿con cuánto tú vives? Ya. Yo vivo con X plata. Me dice, yo te hago ese sueldo. Perfecto. Y yo le dije, ¿en serio, Matías? Sí. Yo saco de mi sueldo, él trabajaba en Prosueño, ya estaba en Betterfly. Y dice, no, yo creo que ganaba lo mismo que yo le pedía, pero él estaba dispuesto a hacer eso por mí. Confío. Y un acto de generosidad gigante y que yo por dentro... Tuvo visión. Y yo por dentro dije, nunca más... Claro. Yo soy fiel a Matías Zulueta hasta el día de mi muerte. Claro. Soy fiel a Matías Zulueta. Y me presentó otro socio que se llama Sebastián Esquella y dijimos los tres, oye, ya partamos de este mundo. No funcionó el tema de levantar plata y colocarla. Yo dije, pero si ya estamos acá, si ya tenemos plata metida, ¿por qué no nos dedicamos al mundo de las parcelas? Oye, a mí me gusta eso, dijo Matías Zulueta. Sebastián Esquella dice, oye, a mí también me encanta. Ya, pero ¿ustedes saben algo de esto? Porque yo ya venía estudiando el mundo de las parcelas hace tiempo, hace un año y medio. Sí, pues si nosotros ya tenemos conversaciones con gente de la Patagonia y tenemos unos campos vistos. ¿Y con quién persona de la Patagonia? Con Rodrigo Gómez. Rodrigo Gómez, el que me ha enseñado todo. Pero si Rodrigo Gómez es el mejor corredor de propiedades que existe en la Patagonia, ya hemos hablado con él, me están hueveando. ¿Y qué campo han visto? Yo también lo vi. Hagámoslo. Rodrigo, ¿cómo estáis? Al fin tengo un negocio para ti de todo lo que te huevié. Partamos. Listo. Y partimos con un negocio y compramos el primer campo. Fue un campo que Matías lo había visto 2 años antes, que Sebastián también lo había visto 2 años antes, que Rodrigo Gómez lo tenía negociado hace rato. Muy compleja negociación porque eran 3 campos para hacer cosas entretenidas y me metí yo. Y les dije, señores, si formamos un negocio, ¿cómo se llama? Subprofundo. Partamos. ¿Quién es el primer trabajador? Yo. Y así partió Subprofundo. Y eso después derivó en Somos Rentables. Y eso derivó. Subprofundo hoy día, no sé, hemos vendido más de, yo creo que 1.400 parcelas. Hemos tenido ventas cerca de los $40 millones. Tenemos y seguimos comprando campo y desarrollando temas muy bonitos que actualmente nos tiene con una cartera de 1.200. Eso es lo que siempre tenemos en 37 proyectos, como 1.200 parcelas, con un equipo comercial súper bacán, con un marketing precioso, pero hay que seguir creciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Creemos que somos rentables y empezamos con los edificios. Perfecto. Y ahí nace Somos Rentables. Perfecto. Pero apalancado de todo lo que es Subprofundo y todo lo que es el marketing de Subprofundo. Y ahí nace, pero metiendo tecnología. Perfecto. Y últimas 2 preguntas. El podcast, me imagino que ha sido un hitazo. Un hitazo. Porque le han dado mucha visibilidad y ha sido algo que se han establecido con eso. Sí. Y le ha ido muy bien también. Muy bien. O sea, hoy día probablemente todas estas historias más complejas
nos llevan a cómo es la vida. Dificultades, trabajo, sacar adelante proyectos, cosas malas, cosas buenas, y hoy día te está yendo bien. Quiero una última pregunta para cerrar. O 5 si quieres, yo sé que no estamos pasando el Claro, pero quiero una pregunta que creo resume todo tu historia que has contado en esta oportunidad. ¿Qué representa para ti el dinero de manera amplia? O el dinero. Primero, ganar dinero, ganar plata es muy entretenido. El proceso de ganar plata es súper entretenido. Me gusta mucho el proceso, los procesos para llegar al dinero, para llegar a ganar plata, desde que desde que lavaba parabrisas en la copeta de mi papá, que después hice palos de sopapo, vendía palos de escoba, he hecho de todo. Me gusta el proceso, la recompensa final es muy entretenida, que es el dinero. El dinero ayuda mucho a solucionar muchos problemas. Soy una persona muy, muy conservadora. Vivo con poco, Sergio. Yo vivo con poco. Vivo a 2 cuadras de acá, en un departamento súper chico. Yo soy separado, súper comprometido con mi ex y con lo que tengo, y con mi hija y con sus gastos, pero vivo con muy poquito. ¿Qué significa? Que tengo hoy la libertad absoluta de viajar, de comer, de hacer, de invitar, de ayudar, todo lo que yo quiera. Entonces, el dinero a mí me entrega la tranquilidad de poder ayudar a mi familia, de poder yo vivir tranquilo económicamente, para poder comprar cosas materiales, pero eso. ¿Y hasta ahí llega. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando uno tiene esta historia compleja en donde ha faltado dinero, han habido dificultades y después hay una mejor situación, ¿no hay una carga negativa? ¿No hay alguna...? ¿Con el dinero? Sí. No. Ya. No, porque desde muy chiquitito yo gano plata, y lo he dicho, a mi papá le fue muy mal económicamente, pero a mí desde muy chiquitito que me va bien. Yo desde que recibí esas 60 lucas, ahorro. Y es como, ¿quién ahorra con 60 lucas? Bueno, yo era capaz de pegarme caminatas de 1 hora y media porque no tenía para la micro. O sea, Claro. se puede. Claro. Se puede. ¿Cómo? Claro. Manejando tus gastos, tus ingresos son poquitos. Hay veces que hay familias que no les da para esto, yo lo entiendo. Pero chuta, hay otros que sí, weón, y son excesivos en el gasto. Yo nunca he sido excesivo. Ya. Nunca. Perfecto. Entonces yo tengo una linda relación con el dinero porque lo he sabido ganar y he sabido ahorrar siempre. Me acuerdo atrás de un cuadro, yo rajé un cuadro y esa era mi libreta de ahorro. Yo pescaba los billetes de 10 lucas y lo iba metiendo. Y cada cierto tiempo levantaba el cuadro y veía cuántos billetitos tenía de 10. Perfecto. A mí tengo una linda relación. Ya. Y aparte que siempre me gustó ayudar, siempre me gustó dar. Perfecto. Me encantaba ayudar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. A quien lo necesitara yo les daba. Y eso me daba mucha satisfacción. El poder ayudar era muy rico porque después venía todo un tema catársico, yo lloraba, cada vez que ayudo como que me da pena, me encuentro conmigo. Entonces le tengo buena al dinero porque Mira, ha hecho cosas lindas por mí. Qué buena. Pero- Qué bonito mensaje final con toda esta historia muy interesante, muy entretenida, de cosas buenas, cosas no tan buenas, pero que en definitiva, si uno lo mira desde esa perspectiva, al final es una herramienta y uno la aprovecha en ese ámbito. Jaime, ha sido extraordinario. Yo creo que te vamos a tener que invitar de nuevo porque quedaron muchas preguntas, muchas Lo cosas por entiendo, y conversar. también alargo harto. Eres un gran conversador, así que maravilloso, se hace muy fácil la entrevista. Y bueno, para todos los que nos siguen semana tras semana, muchas gracias por estar acá en nuestro podcast Mente Inversionista, como siempre tratando de sorprenderlos con grandes invitados, grandes conversadores, historia en este caso principalmente de esfuerzo, de trabajo, de sacarla adelante, de emprender, de caerse, levantarse, se puede. Y eso yo creo que también son grandes aprendizajes. Síganos en YouTube, síganos en Apple Podcast, síganos en Spotify y como siempre invitados al próximo capítulo. Que estén muy bien, muchas gracias, chao, chao.